En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Cristo viene otra vez y nos llevará desde el cielo, Él vendrá y nos llevará. Oremos, hermanos, en todo lugar y recibiremos el don celestial. Oremos, hermanos, en todo lugar y recibiremos el don celestial. Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora Jesús. Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora mi Salvador. Ahí no habrá dolor, ahí no habrá dolor, donde mora Jesús. Ahí no habrá dolor, ahí no habrá dolor, donde mora mi Salvador. Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora Jesús. Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora mi Salvador. Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora Jesús. Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora mi Salvador. Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora Jesús. Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora mi Salvador. Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá, donde mora Jesús. Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá, donde mora mi Salvador. Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora Jesús. Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora mi Salvador. Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá, donde mora Jesús. Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá, donde mora mi Salvador. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia, Dios mío. Oh Espíritu Santo, Señor, reciba, Padre Santo, mi Dios eterno. Mira, Padre bendito, a cada hermano en esta noche, Padre bendito. Mira, Padre Santo, cada necesidad, Señor, cada problema, Dios mío, resuelva, Padre amado, en esta hermosa hora de la noche, Padre bendito. Gracias te damos, Jesús. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota
Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. En mi alabanza te canto amén, amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, en esta hermosa hora, Padre. Alabamos, bendecimos tu nombre, Espíritu Santo. Gracias. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20. Y vamos a tratar de estudiar en estas semanas estos versículos. Vamos a estudiar una sola palabra, pero hay algo que Dios ha puesto en mi corazón para transmitirlo. Amén. Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. Cuando lo tenga me dice amén. Y lo vamos a leer, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta preciosa noche, Señor, por el privilegio hermoso, maravilloso de estar vivos, de estar en este lugar, Señor. Pedimos, Señor, en esta noche que hables a nuestro corazón necesitado,
que hables a nuestro cuerpo abatido, a nuestro cuerpo quizás cansado, que hables a nuestra mente, Señor. Llévanos a niveles poderosos del conocimiento, entendimiento y práctica de tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor, y creo que vas a hacer grandes cosas en esta noche en nuestra vida. Permite, Señor, que tu palabra sea la medicina, sea el ungüento, sea la guía, Señor, sea, Señor, ese alimento de vida, ese manantial de agua viva, Señor, que nos lava, que nos purifica, Señor. Me pongo en tus manos. Pido la gracia, pido la sabiduría, pido la unción del glorioso Espíritu Santo de Dios. Reconozco siempre que me paro en este lugar y hablo de tu palabra, mi incapacidad, mi insuficiencia, pero también reconozco mi total y absoluta dependencia de ti. Permite que lo que has puesto en mi corazón pueda transmitirlo bajo la gracia, el poder y la unción del glorioso Espíritu Santo de Dios. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano, en esta noche. Gloria a Dios. Ya que es estudio bíblico, hermanos, vamos a leer y vamos a estudiar un poquito estos versículos, hermanos. Esto lo hablamos, lo explicamos un poquito hace, ¿qué será? Un mes atrás, cuando hablamos acerca del bautismo en agua. ¿Cuántos se recuerdan, hermanos? Amén. Vamos a ir al verso 19. Bueno, ahí está. Dice: por tanto, id. Esto es lo que me llama la atención. Y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos. Eso es un mandamiento, hermanos, que Dios dejó para su iglesia. Y se lo dejó, hermano, a otros discípulos. O sea que el discípulo, hermano, tiene que hacer otros discípulos. Ahora, cuando cantamos, cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, tenemos que llegar a ese conocimiento, hermano, que el Señor quiere. Por ejemplo, ¿cuántos les gustó el canto que cantamos, el coro que cantamos al final para traer nuestra ofrenda? Dice: hay una tierra nueva donde mora mi Salvador. Y dice: allá no habrá más llanto, allá no habrá más tristeza, allá no habrá más dolor, allá no habrá enfermedad. Amén. Pero ¿quiénes van a estar o quiénes vamos a estar ahí? A veces pensamos, hermanos, que todos los que estamos en la iglesia, que todos los que hermanos cantamos, oramos, vamos a estar allá con el Señor. Pero aquí no habla de que todos sus seguidores van a estar ahí. Entonces, hay algo, hermanos, que me llama poderosamente la atención, y es este mandamiento. En algunas Biblias lo ponen como la gran comisión, un mandamiento, una comisión que Dios ha dejado. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Y esta es la palabra que vamos a estar analizando en estos días. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La primera palabra del verso número 20 es la palabra que vamos a estar, hermano, estudiando. Y esa palabra, enseñándoles, hermanos, me llama la atención porque mucha gente, hermanos, que busca entender, que busca el conocimiento teológico, cree que los discípulos no deben saber o no deben conocer lo que sabe su maestro. Muchos pensamos y decimos: el maestro es el que nos enseña y nada más Dios tiene eso para él. Yo no puedo pasar de ser un seguidor, de un oyente. Pero Jesús dijo, hermano, que el discípulo tiene que saber lo que su maestro hace. Entonces, si no se enseñara lo aprendido, si los maestros no enseñan, si los que han llegado a ser discípulos no enseñan lo que han aprendido, ¿qué pasaría, hermanos? Imagínense esto, hermano. Jesús tuvo 3 años de ministerio y Jesús comisionó ¿a cuántos apóstoles, hermano? A 12. Jesús, no quiero decir que no tuvo la capacidad, podía hacerlo, de poder, hermano, predicar a muchos otros lugares,
Pero él sabía que si él le enseñaba, hermano, por eso él tuvo tiempo para estar con sus discípulos. Y después de ser discípulos, hermano, fueron apóstoles. No es lo mismo discípulo y apóstol. No puede alguien ser apóstol, no puede ser alguien enviado si no pasa ese proceso de ser discípulo. Ahora, la palabra, hermano, enseñándoles en su original griego es una palabra que es didasco. De ahí viene, hermano, la palabra didascología. Pero la palabra didasco, oiga el significado, hermanos. Y esto quiero que lo tengamos en nuestro corazón. Cuando habla de enseñarles, quiere decir instruir. Quiere decir, hermano, como preparando un discípulo. Pero ¿cuál es la meta? Se enseña, se instruye, hermano, para ser maestro. Entonces, el propósito de enseñarles es para que ellos después, hermano, sean maestros. Pasen de ser discípulos a maestros. Pero primero, un maestro tuvo que haber pasado por un procedimiento, por un proceso, por una enseñanza. Ahora, esto me llama poderosamente la atención, hermano. Entonces, hay unas palabras o una palabra que se le conoce como didascología. Y siempre la palabra logos va a ser la ciencia que estudia, por ejemplo, la escatología, la ciencia que estudia el final de los tiempos o los tiempos finales. Pero aquí, si dijimos que didascos es enseñar, que didascos es instruir, que didasco es, hermano, para que llegue a ser maestro, entonces esto sería, hermano, el arte de enseñar, instruir y hacer que alguien aprenda. Oiga esto, hermano, esto me llamó poderosamente la atención. Jesús a sus discípulos no solo les enseñaba y decía: el que aprendió, aprendió. No, Jesús, hermanos, se esforzaba en enseñar, en instruir, pero trataba, hermano, de que esa enseñanza sus discípulos pudieran aprenderlo. Entonces nosotros, hermano, como discípulos, y más adelante vamos a ver lo que quiere decir discípulo, necesitamos, hermano, hacer que alguien aprenda y oiga, y siga una doctrina o una enseñanza. Y eso quiere decir hacer discípulos, lo que dice el verso número 19. Id y hacer discípulos. Por lo tanto, hermano, esta palabra o este trabajo que Dios dio, hermano, estudia o es la formación correcta de un discípulo. Didasco, hermano, es la formación correcta de un discípulo. Acuérdense que dijimos que es el arte de enseñar, de instruir y de hacer que alguien aprenda y siga una doctrina o una enseñanza. Y el evangelio es una doctrina, el evangelio es una enseñanza. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Entonces, un discípulo es el que aprende correctamente, hermano, el evangelio. Amén. Entonces vamos a ver algunas cosas, hermano. Esta ciencia, hermano, nos ayuda a adquirir un conocimiento completo. En este caso, nos ayuda, hermano, a entender lo que es un discípulo. Entonces, hermano, Jesús les comisionó y les dijo: quiero que vayan y usó esta palabra, didasco. Quiero que enseñen, quiero que instruyan. Pero esta palabra didasco dice, tiene que ser un estudio, una enseñanza completa, no a medias. Y esto me llamó la atención, hermano. Número uno, el maestro, para poder enseñar algo completo, tiene que conocer completamente esa doctrina. Amén. Entonces nosotros necesitamos, hermano, aprender completamente la doctrina del Señor, la doctrina de Jesús. Aparte de eso, también es un mandamiento, porque les dijo: id
y hacer discípulos. Entonces, el discípulo, hermano, tiene que hacer, o aquí hay dos cosas. Se tiene que hacer discípulos, y cuando el discípulo ya sabe, tiene que discipular a otros. Entonces, es bien importante. ¿Por qué a veces como iglesia no crecemos? Porque no somos buenos discípulos. Porque no estamos enseñados en la doctrina completa, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, hermano, hemos recibido ese procedimiento, ese proceso del discipulado, nosotros, hermano, cuando entendemos algo y que nos ha cambiado nuestra vida, no podemos quedarnos con eso que hemos aprendido. ¿Cuántos de aquí, cuando nosotros aprendemos algo, queremos compartirlo a los demás? Hermanos, inmediatamente que usted, hermano, entiende algo que le impacta, que cambia su vida, usted dice: yo quiero que los demás puedan entender, puedan disfrutar lo que yo disfruto. Entonces, hermano, el discípulo después pasa a ser discipulador. Entonces, hermano, esto es un mandamiento. Vamos a ir a Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Ahí hay algunas cosas, hermano, que Jesús le enseñó a sus discípulos. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le está hablando, hermanos? A los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quiénes son? ¿Para quién es esta libertad, hermano? Lo dice en el verso 31. Para los discípulos. Alguien que no acepta el proceso de aprendizaje, alguien que no pasa ese proceso, no puede recibir libertad. Y escuche esto, hermano. A veces hemos practicado esa doctrina, hermano, de liberación y de orar y de ayunar por las personas para que sean libres. Y pensamos erróneamente que con una oración, que con un ayuno, las personas van a ser libres. Pero aquí yo encuentro, hermano, una ley para la liberación o para que sean libres las personas. ¿Sí o no, hermanos? La liberación no es, hermano, para las personas que no han aceptado a Cristo. Escuche esto, hermano, porque vamos a regresar al verso 31. Dijo entonces a los judíos. Si usted se da cuenta, al grupo de personas, primero, hermano, es el mismo que el segundo. Pero cuando habla de los judíos, les habla en la condición, hermano, que eran antes de haber creído en Jesús. ¿Sí se da cuenta, hermano? Dice, dijo entonces a los judíos. O sea que antes de recibir a Jesús y antes de recibir enseñanza, podemos ser judíos, podemos ser salvadoreños, mexicanos, pero nada más. Cuando nosotros creemos en él, hermano, empieza el proceso de discipulado. Pero para ser verdaderamente los discípulos de él, mire lo que dice aquí: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y esto me llama, hermano, poderosamente la atención. Aquí marca dos cosas. No basta solo con creer. El primer paso de un discípulo es creer en Jesucristo. Amén. El primer paso es aceptarle a él y aceptar su doctrina, su enseñanza. Y esto me llama poderosamente la atención. Mucha gente, hermano, piensa que creer es todo lo que le pide el Señor a las personas. Ese es el comienzo. Ahí comienza la nueva vida. Ahí, porque dice, todo aquel que creyere, todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Pero ahí empieza el proceso de salvación.
Y entonces se va, hermano, avanzando, se va creciendo en la salvación cuando nosotros empezamos ese proceso de discipulado. Y luego, ¿cómo voy a avanzar yo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, hermano, dice, seréis verdaderamente, ¿qué, hermano? Entonces aquí hay una característica. Aquí hay, hermano, un requisito para ser verdaderamente discípulo del Señor. ¿Cuál es el contraste de verdaderamente discípulo o de verdaderos discípulos? ¿Cuál es lo contrario de verdaderos discípulos, hermano? Falsos discípulos. Entonces puede haber gente que diga ser discípulo de Jesús. ¿Y cuál es el requisito para ser verdadero discípulo? Si permaneciereis en mi palabra. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es conocer la palabra de Dios en su totalidad. Conocerlo, hermano, y aceptarla, y no solamente, hermano, agarrar, hermano. A veces es muy común que las personas, hermano, quieran proponerse conocer la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? Lo hacen de forma parcial, lo hacen de forma irresponsable, lo hacen de forma, hermanos, ¿qué otro le puedo decir, hermano? A medias. Pero para un verdadero discípulo, hermano, porque cuando se estudia la escritura, solo se cree y acepta y pone en práctica aquello que nos gusta o nos conviene. Entonces ahí no se está aprendiendo, hermano, como un verdadero discípulo. Aquí dice, si permanecieres en mi palabra, hermano, completamente, en toda la extensión de la palabra del Señor, hermano, tengo que practicarla en todas las áreas de mi vida. El conocimiento de la palabra tiene que ir afectando mi conocimiento, mi alma, mi interior, mis acciones, hermano, todo mi estilo de vida. ¿Cuántos de aquí somos diferentes, hermanos, desde que aceptamos a Jesús? Hermanos, tiene que haber un cambio, tiene que haber un proceso tremendo y maravilloso. Ahora, cuando nosotros leamos las escrituras, hermano, tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón sensible y decirle, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Y aquí, mire lo que dijimos más adelante, seréis verdaderamente mis discípulos. Y viene una verdad poderosa, verso 32. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, hermano, se abren los ojos de nuestro entendimiento. Conoceréis y conoceréis la verdad. Cuando ahí habla de verdad, está hablando de Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando se habla de verdad, también se está hablando del evangelio, porque son buenas nuevas de salvación, de verdad. Y conoceréis la verdad, en otras palabras, y conoceréis a Jesucristo, y Jesucristo te hará libre. Entonces, por eso, no me malinterprete y va a decir, el pastor tiene miedo a hacer oraciones de liberación. Pero yo he entendido o he visto, he comprobado a veces que cuando se ora por aquellos que están, hermano, en situaciones difíciles, que no han aceptado la palabra, que están en una iglesia, pero que no quieren conocerla, no quieren entenderla y no quieren practicarla, están atadas en costumbres, están atadas en tradiciones, están atadas, hermano, en pensamientos, no han cambiado su mente. Entonces, ¿qué es lo que nos libera, hermano? La palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Pregunto, aquí habla de que cuando escuchemos la palabra del Señor la primera vez, la segunda, la tercera, después de un mes, después de un año, aquí ya habla de la libertad completa, ¿o cree usted que es un proceso? Hermanos, es un proceso, porque no podemos, como dije, hermano, el Señor no es que no pueda,
El Señor sí puede mandar una lluvia torrencial, hermano, de enseñanza, de doctrina, como dice Deuteronomio capítulo 32, y goteará como la lluvia mi enseñanza. Cada gota de enseñanza que gotea sobre nuestra vida, hermano, va haciendo efecto y va rompiendo cadenas, y va rompiendo costumbres, y va rompiendo tradiciones, y va rompiendo, hermano, acciones que antes teníamos. Por eso dice aquí: y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. ¿Pero cuándo? ¿Cuando el Señor quiera o cuando yo quiera? Cuando yo acepte esa palabra, cuando yo la conozca, cuando yo la entienda y cuando yo la practique. Vamos a ir, hermanos, a ver algunos aspectos, hermano, de quién puede ser un discípulo. Amén. Hermanos, vamos a ir rápidamente, hermanos, a Mateo capítulo 8, verso 23. ¿Por qué estoy hablando de estos versículos, hermano? Como les dije al principio, a veces pensamos que estar en una iglesia es: ya soy discípulo automáticamente. Que yo ya oro, ya soy discípulo automáticamente. Que yo ya canto, soy discípulo automáticamente. No. ¿Quién puede ser discípulo? Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, ¿quiénes le seguían? Sus discípulos le siguieron. Número uno, hermano, la primera cosa que tiene que hacer un discípulo es seguir a Jesús. La primera cosa que yo tengo que hacer, hermano, claro, es a través de su palabra. Yo no puedo seguir a Jesús literalmente, porque Jesús no está aquí como hace más de 2000 años, ¿verdad que no? Ahí era literal. Los discípulos seguían a Jesús. Dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Pero aquí estamos hablando, hermano, de que le vamos a seguir a través de su palabra, de que le vamos a seguir a través de su ejemplo, de que le vamos a seguir a través de las indicaciones que Él nos está dando. Así que, hermanos, Mateo capítulo 16, verso 24, en la traducción del lenguaje actual, si me lo pone Mateo 16, 24, es un versículo paralelo, hermano, para entender esto de seguir a Jesús. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí le está hablando, hermano, de si alguno quiere ser. Aquí no le está diciendo ya eres. Mientras no tomes, mientras no te niegues, mientras no quieras venir en pos de Él, no eres discípulo. Pero oiga la traducción del lenguaje actual, dice: luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos. Esto está interesante. Entonces, ¿en quién está la decisión de ser discípulo de Jesús o no? En nosotros. Jesús nos pregunta, hermano. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Él nos va a preguntar. Esto no es automático. Jesús, es que esto, hermano, esto del evangelio, esto de ser discípulo es algo vivo. Esto no es algo, hermano, de costumbre. Oiga esto, hermano, quiero que llevemos esto en nuestro corazón. Esto del evangelio, esto de que Jesús es nuestro maestro y nosotros queremos ser sus discípulos, es algo vivo. Es una comunión. Es una plática con Él. Es tener, hermano, ese compañerismo. Y Jesús, hermano, tenemos que haber oído, hermano, en nuestro corazón que el Señor nos diga esto: si ustedes quieren ser mis discípulos, dice, tienen que olvidarse de hacer su voluntad. Es tan sencillo. La traducción del lenguaje actual, hermano, es tan sencillo. Aquí dice, hermano, tienes que negarte a ti mismo. Pero aquí lo dice de una manera que es más explícita. Tienen que olvidarse de hacer su voluntad. ¿Cuántos de aquí queremos ser discípulos de Jesús? ¿Cuántos de aquí ya somos discípulos de Jesús? Hermanos, tienes que olvidarte de hacer
tu voluntad. Pero Señor, ¿y mi jaguar? Pero Señor, ¿y mi profesión? Pero Señor, yo sé que alguno va a decir: hermano, el Señor quiere que entre más estudiados, entre más prósperos. Sí, pero eso no es lo que a Él, hermano, realmente, ese no es el lenguaje de Jesús. El lenguaje de Jesús no es que tú seas prosperado. El lenguaje de Jesús es que yo sea alguien importante en la sociedad. En el lenguaje del reino, en el lenguaje de Jesús, lo que a Él solo le importa, hermano, es que los demás, los que han escuchado su palabra, sean sus discípulos. Y un discípulo, la primera característica, ¿qué es, hermano? Dijimos la primera característica: ser seguidor de Jesús. Miren lo que dice aquí: tienen que olvidarse de hacer su voluntad propia. Y oiga, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz. Esto está interesante. Esto no va a ser como aquel que lo obligaron, hermano, como a José de Arimatea, que le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Y a veces nosotros, hermano, en el evangelio nos gusta que nos carguen la cruz. Y que nos digan: tienes que hacer esto, hermano, tienes que hablar de esta manera, tienes que pensar de esta manera. No. En el evangelio que yo miro que Jesús enseñó es este, hermano, el que dice: tienen que estar dispuestos a cargar su cruz. Yo tengo que estar dispuesto. Nadie me va a cargar, nadie me va a obligar una cruz que yo no estoy dispuesto a llevar. ¿Sí, hermanos? Ese es un discípulo. ¿Cuántos de aquí vinieron porque los obligaron a venir a la iglesia? La esposa, el esposo, alguien lo manipuló, alguien le dijo: si no vamos a la iglesia no te compro, a los niños, ¿verdad? No, nosotros como mayores, hermano, dice, tienen que estar dispuestos, hermano, a cargar su cruz. Y oiga esto, hermano, esto es lo importante, ser seguidor de Jesús, dice, y hacer lo que yo les diga. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ser seguidor de Jesús, hermano, quiere decir, hermano, rendirle a Él obediencia total. Por eso Jesús no necesitó a más de 12 discípulos. Con 12 discípulos obedientes, hermano, fue capaz, hermano, de esparcir el evangelio. ¿Y cuántos discípulos cree usted que hoy existan en el mundo? Miles y miles. Pero de esos miles, ¿cuántos realmente serán, hermano, discípulos, hermano, que son libres, que permanecen en la palabra? Entonces vamos a ir, hermano, al segundo punto. El número 1, ¿qué es? ¿Cuáles son los requisitos, hermano, de un discípulo? Número 1, seguir a Jesús. ¿Cómo sigo a Jesús? Tomo mi cruz, yo decido. Si alguno quiere ser, hermano, si tú quieres ser discípulo, Jesús no te va a decir a fuerzas. Jesús no te va a decir: tienes que estudiar por la fuerza mi palabra. No, si quieres ser mi discípulo. Mateo 5 del 1 al 2. Vamos a estudiar algunos versículos, hermano, que hablan acerca de cómo me doy cuenta de un verdadero discípulo. Mateo 5, 1, 2. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él. ¿Quiénes, hermano? Sus discípulos. Sus discípulos no es necesario, hermano, que los estén, hermano, que los estén hablando, que les estén forzando. Dice aquí: viendo la multitud, subió al monte y sentándose. No toda la multitud fue al monte. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose. ¿Quiénes se acercaron? Viniendo a él sus discípulos. Verso número 2. O sea que yo no solamente le tengo que seguir. Ahora, ¿para qué se acercaron sus discípulos, hermano? Verso número 2. Oiga esto, hermano. Yo quiero aprender, pero estoy lejos de Jesús. Yo quiero aprender. ¿A dónde estaba Jesús en el verso 1? ¿Qué dice? Subió al monte.
Entonces yo no puedo aprender si no estoy dispuesto a subir el monte. Jesús estaba, hermano, subió al monte. Sus discípulos se le acercaron. ¿Y qué hizo Jesús? Mire esto, hermano. Y abriendo su boca, aquí usa la palabra didascos. Aquí usa la palabra de enseñarles una doctrina. Aquí usa la palabra de, hermano, de hacer discípulos con la meta de que ellos fueran maestros, de que ellos fueran discipuladores. Por eso en Mateo 18, 19 y 20 dice: id y haced discípulos. Por favor, ayúdenme, esta pregunta es para todos. ¿Por qué le pidió a Jesús, hermano, a sus discípulos que fueran e hicieran discípulos? Hermanos, ¿por qué? Yo sé que usted va a decir, es el gran mandamiento. Pero ese mandamiento no se los hizo al inicio de su ministerio. Se los hizo cuando él ya había pasado tiempo con ellos, cuando él ya había tenido este tipo de experiencias con sus discípulos. Nadie que no haya aprendido de Jesús, por eso dice aquí, y abriendo su boca, ¿qué hacía Jesús? Les enseñaba. Esto es tremendo, esto es maravilloso. Regresamos al verso 1. ¿Qué características tengo yo que, hermano, tener para que el maestro me enseñe? ¿Qué características vemos aquí? Número 1, tengo que subir al monte. ¿Por qué al monte? ¿Quién está ahí? Jesús. En otras palabras, tengo que ir a las alturas. No tengo que estar pensando en lo terrenal. No tengo que estar pensando en las cosas, hermano, de la tierra. Dice, Pablo dice, poned la mirada, poned la mira, poned los ojos, hermano, en las cosas de ¿dónde? De arriba. ¿Quién está ahí arriba? Donde está Cristo. Oiga esto, hermano, tenemos que subir al monte y tenemos que acercarnos a Jesús. La segunda característica de un discípulo, hermano, para que el Señor me enseñe, es que tengo que subir, tengo que tener esa voluntad, tengo que acercarme a Jesús. Nadie que se quede en casa los días de servicio puede aprender, hermano, lo que Jesús tiene para enseñarnos en este lugar. Yo sé que usted me puede decir, pero si el señor Cash enseña mejor que usted. Yo lo miro en el internet, yo tengo mi televisión así grandotota y es como si estuviera yo allá allá en ese lugar. Y yo veo apóstoles, hermano. Sí, pero el Señor ha estipulado un lugar donde nosotros debemos de reunirnos y congregarnos. Y entonces, hermano, dice aquí, la segunda cosa, hermano, es que el discípulo, sentándose vinieron a él sus discípulos, verso 2. Y abriendo él su boca, ¿qué hacía Jesús? Les enseñaba. ¿Y qué cree usted que hacían los discípulos, hermano? Si Jesús enseñaba a los discípulos, ¿qué cree usted que hacían? Escuchaban y aparte de escuchar, aprendían. Esto es tremendo, hermano. Esto es maravilloso. No puede haber aprendizaje si no hay alguien que nos enseñe. Amén. Entonces yo necesito aprender. La segunda cosa, hermano, un verdadero discípulo es aquel que aprende de su maestro. Es aquel que busca a su maestro reconociendo que él es la fuente del conocimiento que está aprendiendo. Y oiga esto, hermano, no anda por todos lados. Los discípulos eran de Jesús. Después vamos a ver cuántos tipos de discípulos hay. Pero si usted ve la Biblia, hermanos, habían discípulos de Juan, habían discípulos de ¿quién más? Eso lo vamos a dejar de tarea, hermano. Pero aquí está hablando de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús son los que son enseñados por él. Mateo capítulo 9, verso 10. Entonces, la primera cosa, ¿qué es, hermano? Seguir a Jesús. La segunda cosa, aprender de Jesús. La tercera cosa, Mateo 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
La tercera cosa, vamos a dejar a un lado los publicanos y los pecadores. Pero ¿quién estaba sentado a la mesa también, hermano? Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. ¿Quién? No, hasta el final. Sí, también ellos sí les iban a disfrutar de la presencia del Señor, pero estos no se despegaban de Jesús. Jesús estaba en la barca y ellos iban a la barca. Jesús estaba en el monte y sus discípulos. Jesús está a la mesa comiendo y ahí están sus discípulos. La característica de los discípulos es que no se despegan de su maestro y aprenden, hermano. No solo aprenden de las enseñanzas. ¿Qué estaban haciendo aquí, hermano, con Jesús? A la mesa. Dice que él estando, o aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. ¿Qué se hace en la mesa, hermano? Se come. Se tiene compañerismo. Se platica. Hay comunión. Hay confianza. Entonces la tercera cosa, ¿sí es la tercera cosa, hermanos? La tercera cosa es que los discípulos tienen comunión con Jesús. Y esto va a ser más profundo, hermano. Un verdadero discípulo dice que conoce la verdad y la verdad es libre. ¿Cuántos saben dónde se lleva a cabo la comunión máxima entre nosotros y Jesús? La oración. Pero hay algo que, dos ceremonias dijo Jesús que celebráramos. Número uno, el bautismo. Y número dos, la Santa Cena. Dice, ahí tenemos comunión con Él. Ahí, hermano, Él ratifica el pacto. Ahí Él, hermano. Por eso es que es tan importante tomar la Santa Cena. Un verdadero discípulo, hermano, escúcheme bien. Un verdadero discípulo no deja de tomar la Santa Cena. Porque Santa Cena quiere decir comunión. Quiere decir sentarme a la mesa y participar de dos cosas: del pan y del vino. Pan que simboliza su cuerpo y el vino que simboliza su sangre. Entonces yo tengo que participar de la comida y la bebida del Señor. ¿En dónde? En la mesa del Señor. Eso es algo que se hace, hermano. Nosotros lo hemos estipulado cada mes. Y dicho sea de paso, algunos lo hacen cada año, algunos lo hacen cada 8 días, algunos lo pueden hacer cada servicio. No hay algo específico estipulado, hermano. Solo hay una cosa. Dice, todas las veces que comieres este pan o bebieres esta copa, ¿qué dice, hermano? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando lo hagan tienen que hacer lo que dice: en memoria de mí. Porque yo me hago ahí presente. Entonces, hermano, un verdadero discípulo disfruta de la comunión con Jesús. ¿Qué quiere decir? Que no importa dónde vaya, no importa dónde esté, él está seguro de que Jesús está a su lado. ¿Cuántos creen, hermanos, que Jesús va con nosotros a la marqueta? Y no me vaya a malinterpretar y me vaya a decir, pues dígame cuándo, dónde, para que me lleve el carrito, para que me lleve las cosas. No estamos hablando en ese sentido. ¿Cuántos creen que Jesús está con nosotros en el trabajo? ¿Cuántos creen que Jesús está con nosotros en la escuela? Oiga esto, un verdadero discípulo sabe que la comunión con Jesús es íntima y que Jesús está ahí, y que en mis actos yo tengo que tener cuidado en lo que hago, porque tengo comunión con Jesús. Ya ve por qué a veces no hemos entendido que somos verdaderos discípulos. Decimos, no está el pastor, no está mi esposa, ahora es cuando. No tienes comunión con Jesús, no lo conoces, no has recibido enseñanzas de Él. Pero cuando lo has hecho, tenemos cuidado, hermano, de lo que hacemos y de dónde estamos, porque hay comunión. Número 3, hermano, el que tiene comunión con Jesucristo.
Vamos a ir a Mateo capítulo 13, verso 36. Son como 15 citas, hermano. Ahí vamos 3, 4. No, son menos, hermanos. Mateo capítulo 13, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esta parábola ya había sido hablada y explicada, hermano, a la multitud. ¿Cuántos me escuchan, hermanos? Ahora pregunto, le voy a hacer la pregunta que le hizo Felipe al eunuco. ¿Usted entiende todo lo que escucha o entiende todo lo que lee? Felipe le dijo al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo: ¿cómo voy a entenderlo si no hay nadie que me lo explique? Todos pasamos por ese proceso donde leemos y escuchamos y no entendemos, ¿sí o no? Ellos, hermano, escucharon la parábola de la cizaña del campo, pero ellos ¿entendieron o no? No entendieron. Oiga, hermano, ¿en qué áreas hemos visto a Jesús que está junto con sus discípulos? Porque los discípulos lo siguen. Ayúdeme. En la barca, gracias. En el monte, en la mesa. ¿Y aquí dónde está? En la casa. Déjeme imaginarme, hermano. No dice así la Biblia, pero déjeme imaginarme. ¿Qué cree usted que iba a hacer Jesús en la casa? Hermanos, ¿qué hace usted en la casa? Yo sé que algunas hermanas van a decir: no, creo que descanso más allá en mi trabajo que en la casa. Llego a la casa y tengo que atender, tengo que cocinar, las mujeres, tengo que asear, ¿cuántas mujeres son así? Pero aquí Jesús, hermano, había estado en su ministerio, había estado enseñando. Y llega a la casa y va a descansar, porque dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y otra vez, hermano, ¿qué hicieron los discípulos? Se acercaron. ¿Cree usted que Jesús se molestaba porque se acercaban los discípulos? ¿Quién era el que más preguntaba, el que más hablaba? Pedro. Llegaba Jesús y ya algo no entendió Pedro. Algo no entendió. Dice: y acercándose a él sus. ¿Por qué dice sus? Eran exclusivos, él ya los conocía. Él los había visto, él los había llamado. Eran los 12 exclusivos. Cuando nosotros nos acercamos constantemente a Jesús, en la barca, en el monte, ¿dónde más, hermano? A la mesa, cuando nos hablan y no entendemos, nos acercamos en oración, nos acercamos, hermano, en alabanza, nos acercamos a la iglesia porque no hemos entendido ciertos temas, ciertas áreas, hermano. Y el Señor, hermano, dice: acercándose a él sus discípulos le dijeron. ¿Qué le dijeron, hermano? Fíjese que aquí no le dijeron: repítenos la parábola de la cizaña del campo. ¿Qué le dijeron? Explícanos. Y eso es didascos. Es el arte de enseñar. Es el arte de instruir. Es el arte de hacer que tu discípulo se vuelva. Por eso es que Jesús les dijo: vayan a todas las naciones y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque ya estuve con ustedes en la barca, en el monte, en la mesa, en la casa. Todas esos horas, todos esos momentos que yo les enseñé, tienen que llevarlo en su corazón. Hermanos, cuando el Señor nos enseñe, tenemos que abrir nuestro corazón. ¿Cuántos saben cuál es la casa donde el Señor habita hoy en día? Y no lo llama casa en la Biblia, lo llama templo. ¿Cuántos saben cuál es el templo donde Jesús habita a través de su Espíritu? Mi cuerpo, o vosotros ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Jesús está dentro de nosotros. Entonces Jesús nos quiere enseñar y nos quiere explicar, hermano. La cuarta cosa es, hermano, aquel que es capaz de preguntar cuando no entiende. Quizá llevamos años de evangelio, hermano, y no hemos podido entender lo que es la salvación.
No hemos podido entender lo que es la santidad. No hemos podido entender lo que es la consagración. No hemos podido entender, hermano, lo que es, hermano, el bautismo, la doctrina del bautismo. Quizás hay muchas cosas que no hemos entendido porque no nos acercamos a Jesús. La cuarta cosa, hermano, Jesús no se va a molestar si nos acercamos y si le preguntamos. ¿Cuántos en nuestra comunión con Dios le hemos preguntado, Señor, ¿qué hago en esta situación? Y el Señor nos dice, mi palabra, lee mi palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué dice, hermano? Ellas te dan testimonio de mí. Entonces la cuarta cosa es preguntar. Aquel que es capaz de acercarse para pedir explicación. Número 5, Mateo 14:19. Ya casi terminamos, hermanos. Mateo 14:19. Entonces mandó, ahí tiene que haber un espacio, por si no decía mandó a. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes. ¿A quiénes, hermano? ¿Y quiénes eran los que tenían hambre? ¿Por qué se los dio a los discípulos? ¿Por qué, hermano? Fuerte. Y se los dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. La quinta cosa, hermano, es que cuando tú recibes, ¿qué recibieron del Señor ahí? Panes. ¿Y panes qué es, hermano? Para nosotros, alimento, sustento. Cuando nosotros recibimos sustento, ¿de parte de quién? De Jesús. Cuando recibimos su palabra, ¿a quién se lo tenemos que dar? A la multitud. A los hambrientos, a los sedientos, a los que están esclavizados, a los que no tienen, hermano, qué comer, a los que están necesitados. Y dice ahí arriba, mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Pero lo más importante, hermano, es que le dice a sus discípulos, dénselo ustedes a la demás gente. La quinta cosa es el que transmite lo que recibe de su maestro. Por eso, hermano, si usted viene y aprende, no se quede ahí. Perdóneme la expresión, hermano. Esto es espiritual, hermano. Esto es simbólico. No vaya engordando y engordando y engordando. Y tanto conocimiento que tiene. Bueno, el conocimiento, ¿dónde es? Se va haciendo nuestra cabeza grande, 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 que después ya no podemos soportarla. No, hay que transmitirlo. Hay que compartirlo. Cuando usted y yo entendemos los requisitos de un discípulo, ¿cuántos vamos a compartir estos requisitos? A ver, vamos a ver. Número 1, ¿cuál es? Seguir a Jesús. Número 2, aprender de Jesús. Número 3, tener comunión con Jesús. Número 4, preguntar, tener esa confianza. Número 5, aquí, hermano. Número 5 es el que transmite, el que comparte. Hay un versículo de Pablo que dice, de gracia has recibido, dalo de gracia. Amén. Pero ¿qué si no recibimos, hermano? ¿Qué vamos a dar? Si lo único que atesoramos en nuestro corazón es ira, es contienda, es celos, ¿qué vamos a dar? Acuérdese que de una fuente, hermano, salada no puede dar agua dulce. Y de una fuente que fluye agua dulce no puede dar agua salada, hermano. Lo que tenemos, eso es lo que damos. Vamos a ir a Marcos capítulo 14, verso 32, 2 versículos más para ver las características de un discípulo. Marcos 14, 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Acuérdense que ahí fue el sufrimiento antes de la crucifixión de Jesús. Dice, y dijo a sus discípulos, esto está tremendo, sentaos aquí entre tanto que yo
oro. ¿Cuántos creen ustedes de los discípulos que dicen, no, Señor, ahí sí no te voy a obedecer? ¿Qué iba a hacer Jesús al Getsemaní? A orar. ¿Cree usted que alguien le dijo, no, yo quiero ir contigo a orar, Jesús? No. En otra oportunidad dice que sí, fue, hermano, a orar y les dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Quédense aquí orando. En algunas cosas sí obedecían, en otras no, pero aquí, hermano, ellos encantados. ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue la orden de Jesús? Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. ¿Qué cree usted que hicieron los discípulos? Pedro le dijo a Andrés, give me 5. Esto es lo que queremos. Pero aún con todo eso, hermano, los discípulos eran obedientes. Los discípulos hacían lo que Jesús les decía. En este caso, no en todos los casos. Por eso estamos hablando de este versículo exclusivamente. Sentaos aquí entre tanto que yo oro. En este versículo ellos tenían cuidado, hermano, de las instrucciones que les daba, de lo que les pedía. Por eso, hermano, cuando nosotros leamos la Biblia, no entendamos lo que nosotros queramos entender. Amén. No interpretemos la Biblia como nosotros querramos interpretarlo y decir, bueno, pues antes vivían en la ley y por eso es que nadie podía. La ley era muy difícil de llevarla a cabo, por eso muchos morían. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora podemos vivir como querramos. Ahora podemos hacer lo que querramos. Hoy estamos en una nueva economía, así que vivamos todos. Es más que hay doctrinas que dicen salvo, siempre salvo. No. Hay que entender, hermano, toda la palabra, pero aquí le está dando una indicación precisa. Sentaos aquí entre tanto que yo oro. La quinta cosa o la sexta cosa es el que es obediente a su maestro. Amén, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que Él nos pide. Y cuando leamos la Biblia, hermano, aunque no nos guste, si aquí nos dice sentaos, si aquí nos dice esperen, confíen en mí. Si en otra ocasión les dice pónganse a orar, pues yo voy más adelante, pero quédense orando. Ahí sí, trataron de orar, pero el cuerpo no les aguantó. Cuando vino Jesús, ¿cómo estaban? Durmiendo. Entonces los discípulos, hermano, en este caso vamos a ver el punto positivo, que obedecieron a Jesús. Y terminamos, hermano. Mateo capítulo 26, verso 40. Vino luego a sus discípulos. Aquí está, mire. Y los halló durmiendo. ¿Qué les había dicho antes? Unos versículos antes. Bueno, sí, en el otro sí, pero en este de unos versículos antes de este verso 40 les había dicho quédense aquí orando. Pero cuando viene Jesús, dice, vino luego Jesús a sus discípulos. No sabemos después, la palabra luego, no sabemos ahí si son 10, 15, 20 minutos, 1, 2, 3 horas, pero vino en un lapso de tiempo, dice, y los halló durmiendo. Mire, Jesús tiene esa cualidad, hermano, de que cuando te dice algo y lo haces, te va a felicitar. Te va a decir bien hecho, eres buen discípulo, eres obediente. Pero aquí también tiene la capacidad, hermano, de que si nos va a exhortar, de que si nos va a llamar la atención, dice, vino luego Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo. Bueno, pues ya aquí la palabra luego tiene respuesta. ¿Qué tanto le pidió que orara? Después de 1 hora regresó y no pudo orar. Se la pasó durmiendo. ¿Cuánto tiempo cree usted que aguantó Pedro, hermano? ¿Cree usted que oró o no? Sí, claro que sí oró. Pero, hermano, eso que sentía Jesús en el huerto de Getsemaní
era algo tremendo, era todo el peso. Ahí Getsemaní quiere decir donde se machaca. Ahí fue machacado Jesús. Ahí fue donde hermano, trituraban las aceitunas para sacar el aceite. Ahí Jesús fue molido, hermano, por todo lo que iba a padecer más adelante. Ahí fue donde le dijo Jesús, hermano, al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Entonces la cosa número 7, hermano, es que aún, hermano, el discípulo está dispuesto a recibir exhortación, reprensión. Está dispuesto a recibir la llamada de atención. ¿Cuántos de nosotros, hermano, nos gusta cuando nos llaman la atención? Nos ponemos de pie. Hello, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos gusta cuando nos llaman la atención? Nadie. Pero aquel hermano que le llaman la atención y dice: aquí estoy, maestro, no pude aguantar una hora, pero aquí estoy, dame otra chance. Jesús, hermano, aunque fallaron sus discípulos, con esto termino, aunque nadie se quedó con él, hermano, cuando estaba en la cruz del Calvario, solo Juan, todos se fueron, él aún todavía los comisionó. Y ellos fueron los que expandieron el evangelio. Y ellos fueron los que cumplieron Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20. Vayan a todas las naciones, hagan discípulos y enséñeles. Oiga esto, hermano. Enséñeles ¿cuántas cosas? Todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí está una palabra clave: porque yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo cuando guardamos todas las cosas que Jesús ha mandado, el Señor está presente. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta noche por el privilegio maravilloso de poder estudiar tu palabra. Señor, perdónanos porque a veces hemos pensado, hemos creído y hemos dicho: yo soy discípulo, pero de excelencia de Jesús. Y no tenemos, Señor, estas características. No podemos, Señor, o no hemos querido seguirte. No hemos querido, Señor, subir al monte. No hemos querido tener comunión contigo. No hemos querido, Señor, preguntar. No hemos querido, Señor amado, obedecer. No hemos querido, Señor, seguir adelante cuando tú nos corriges, cuando tú, Señor, nos llamas la atención. Señor, te pedimos que cuando tú abras tu boca y nos enseñes, nosotros aprendamos, Señor. Son tantas y tantas enseñanzas, tanta y tanta palabra que hemos recibido, y a veces no hemos cambiado nuestra actitud. A veces no hemos cambiado, Señor, nuestros pensamientos. No hemos cambiado nuestros ideales. No hemos cambiado, a todo lo contrario, Señor. Hemos ido a veces para atrás. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos auxilies. Que esta palabra, que estas enseñanzas, que estos versículos nos hagan ver y entender lo que es un verdadero discípulo, Señor. Queremos, Señor amado, transmitir estas verdades poderosas, Señor, a otras personas que necesitan de ti, así como tú les hiciste, Señor, a tus discípulos cuando repartieron el pan. Señor, se los diste a tus discípulos para que les dieran a los necesitados, para que les dieran a los hambrientos. Señor, necesitamos nosotros recibir ese pan de ti para poder llevárselos a toda la gente necesitada, a toda la gente que no tiene esperanza, a toda la gente que tiene hambre, a toda la gente que tiene sed. Señor, te pedimos que nos ayudes y que nos permita ser esos discípulos de Mateo capítulo 18, verso 19 y verso 20. Permite que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias. Vamos a salir de este lugar. Gracias por cada hermano, gracias por cada familia. Gracias, Señor, por todos los hermanos que pudieron venir. Te pedimos por todos los hermanos, Señor, que no pudieron venir por una razón justa. Ayúdalos, auxílialos, bendícelos, Señor. Suple sus necesidades, resuelve sus problemas, Señor. Contesta sus peticiones. Te pido por todos los hermanos que teniendo el tiempo no vienen. Tócalos, inquiétalos, atráelos, Dios, con cuerdas de amor. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro
y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.